Intentaré no enrollarme, como decía Fidel Castro. Intentaré ser breve. Hasta donde puedas. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo opinas que el gobierno de Santos ha estado llevando a cabo sus políticas para mejorar la situación colombiana? Bueno, pues inicialmente, cuando Santos es elegido presidente, pues hay que recordar que en el gobierno anterior era ministro de Defensa del gobierno de Uribe y del partido de Uribe, ¿no? Que representa el sector político y social que siempre se ha opuesto a ningún tipo de solución, vamos a llamarle negociada o dialogada al conflicto armado que hay en Colombia, ¿no? Que considera que pues por la vía, diríamos, de apresar a la gente o por la vía de la represión, etcétera, pues que eso se puede solucionar. Y causó cierta sorpresa que Santos, que provenía de ese sector y había sido de ese gobierno, pero a veces ocurre eso en política, que alguien se parece que se lo han colocado, pero luego resulta que tiene agenda propia, pues decidió abrir una opción que era la opción de dialogar con los diferentes grupos armados que existían en Colombia. Yo creo que en eso le ayudó bastante los países que han hecho de intermediarios. Yo creo que lo primero que hay que señalar es el papel que han realizado Noruega y Cuba, porque seguramente sin los buenos oficios de acercamiento de esos países, pues todas estas cosas son difíciles. Entonces, yo como lo resumiría lo de Santos, yo creo que fue una decisión valiente, porque estas cosas se necesita cierta valentía, porque los primeros que igual te van a criticar o no van a entender son los tuyos, que han pensado como tú, que tienen unos mecanismos determinados, y cambiar el paso pues suele ser difícil, ¿no? Y se la jugó un poco. Yo creo que en general, pues por lo que posee yo públicamente, creo que la cosa lo ha llevado, se puede decir, bastante bien, ¿no? Porque si se ha llegado ahora, como se ha llegado a un acuerdo, a pesar de los problemas que hay, pues seguramente las aportaciones o las responsabilidades en sentido positivo estarán repartidas por parte de Santos y el gobierno colombiano, por parte de las fuerzas políticas que han apoyado ese proceso, por parte de las propias FARC, que también, después de todo lo que han, los planteamientos que han tenido que han mantenido históricamente, han tenido que cambiar, la aportación de los países que han ejercido pues, buenos oficios diplomáticos, como Noruega y Cuba, también Chile y Venezuela, en lo que le corresponde Naciones Unidas. Entonces, bueno, yo creo que el papel de Santos ha sido positivo, ¿no? Y no coincido con alguna gente que hace año y medio así, decía que bueno, que esto de Santos pues era puro maquillaje, que era más de lo mismo parecido a Uribe, etcétera. Yo creo que eso no era verdad, como se ha podido comprobar posteriormente, y que iba en serio, ¿no? Hombre, por lo menos ha intentado Sí, yo creo avanzar. que el papel es, Claro. diríamos positivo, ¿no? Sí. Bueno, acerca del primer plebiscito realizado este 2 de octubre, ¿cuáles crees que fueron los principales motivos para que ganase el no? Bueno, pues ahí lo que habría que tener en cuenta, diríamos, para ser objetivos, primero es saber qué es lo que se ha negociado y lo que se ha firmado. Y lo que se ha negociado y lo que se ha firmado no es un papel que se ha hecho en 48 horas o que se ha hecho en petit comité y que no se sabe muy bien lo que es. Es un texto producto de 4 años de trabajo. Este proceso de diálogo, de conversaciones, de negociación, como se quiera llamar, empezó en el año 2012. Y más o menos se ha tenido toda una serie de etapas. En septiembre de 2015 se cerró una etapa importante porque fue la primera vez que Santos fue a La Habana y se encontró cara a cara con Rodrigo Londoño, alias Timochenko. Hay esa foto de Timochenko con Santos y con Raúl Castro en medio, ¿no? Donde había ya como diríamos, un principio de acuerdo importante. Mucha gente, entre la que me incluyo, cuando vio esa foto, pensó que no era casualidad, que no era propaganda, no había elecciones a corto plazo, sino que la cosa pues iba bastante en serio.
Entonces, ¿qué mecanismo han tenido? Y eso es importante subrayarlo. El documento tiene varias partes y como se puede ver en esta infografía o como se llame, lo que hicieron fue poner encima de la mesa cada parte cuáles son los temas, los problemas o las causas o los motivos que hacen que exista un conflicto. Y una vez diríamos que estás de acuerdo en cuáles son los problemas, le tratas de buscar solución a esos problemas. Diríamos, con la voluntad de que la solución no es lo que tú has propuesto, sino que va a ser parte de lo que tú propones y parte de lo que va a opinar la otra contraparte, e incluso de un montón de gente que te va a asesorar, porque muchos temas al final son casi temas no solamente políticos, sino técnicos. Entonces marcaron pues cuáles eran los problemas profundos del país, el tema agrario, de la tierra, cómo está distribuido, el tema de cómo se puede, de la participación política o no, el tema, claro, principal que se acumula en todo conflicto, y máximo en este que tiene ya 50 y tantos años, ¿no?, que son las víctimas, de un lado y de otro. Y eso hay que subrayarlo porque, claro, según cada parte, pues a veces estas cosas de los muertos, de los asesinatos, de los desplazamientos, de los exiliados, de los presos, etcétera, pues se tienen diferentes perspectivas y, claro, es un tema humano complicado. Se trató también el tema de, si se llegaba a un acuerdo, cómo ponerlo en marcha, como la entrega de armas, qué se hacía con los presos, qué se hacía con aquella gente que podía haber cometido pues, asesinatos o determinados actos delictivos, qué pasaba con la gente que se había marchado del país, qué pasaba, porque aunque en parte podía tener algo de solución, pero todavía Colombia está influido por todo el tema del narcotráfico, pues qué se hacía con el tema del narcotráfico, el poder que eso tiene de corromper a la sociedad por el ingente dinero que sale de ahí, y que puedes comprar a la policía, al ejército, hasta puedes comprar hasta a políticos, en fin. Se pusieron todo eso encima de la mesa. Entonces lo que fueron haciendo tuvieron, con el asesoramiento sobre todo internacional, en vez de discutir todo a la vez, fueron como se suele hacer, poniendo cada tema en una cesta y empezando por lo que es más fácil. Es decir, no empieces a discutir por lo que te separa. ¿Y qué hacemos con los presos? Pues entonces ahí se arma el lío, porque claro, que no, se han más latado, yo no sé qué, no sé cuánto, sino por lo que pueda ser, diríamos, más fácil o más cercano. Y una vez que vas acercándote y cogiendo un poco de confianza y desbrozando las cosas, dejas para el final aquellos temas que pueden ser más peliagudos y más controvertidos. Y entonces, en ese sentido, y cronológicamente, lo primero que se abordó fue el tema del desarrollo agrario, como en manos de quién está la tierra en Colombia, cómo repartir, qué hacer con aquellas zonas que son improductivas, que se puede producir o se puede, yo qué sé, meter ganado, cómo hacer que los campesinos que no tienen nada pues puedan tener, en fin, qué hacer con aquellos superterratenientes que tienen tanto poder, en fin, inmenso. Y no se habla de quitarles la tierra, no estamos aquí en un proceso de revolución de quitarles, sino racionalizar la agricultura, etc. Entonces se llegó a un primer acuerdo de todos los temas que tenían que ver con el tema agrario, dejando claro que no habría ningún acuerdo parcial hasta que no se negociase todo. Es decir, que aunque tú en un tema o en dos llegases a acuerdos, todo luego tenía que cuadrar todo. Lo siguiente que se trató fue el tema de la participación política. Es un tema muy complicado porque en todo proceso de este tipo, normalmente a la gente que deja las armas tienes que facilitarle la participación política real y sobre todo que no ocurra lo que ocurrió con esa experiencia que hubo hace unos años en Colombia, que fue la Unión Patriótica, que mandé algunos vídeos, una experiencia de hace 10 o 12 años, que parte de la gente que se desmovilizó por varios grupos guerrilleros, montó un partido político que se llamó la Unión Patriótica, y los paramilitares, sobre todo, y también parte de la policía, se los fueron cargando uno a uno, concejales, candidatos presidenciales. Entonces, bueno, pues eso no se puede repetir. Es decir, si los de las FARC van a dejar las armas y van a pasar a la participación política, tienen que tener unas ciertas garantías de que no, por decir vulgarmente, se los van a cepillar así como moscas, ¿no? Por eso hay un punto bastante controvertido, que es que además de que van a tener un partido legal,
Pues el tema de que van a tener asegurados algunos 5 y 5 escaños en la Cámara. Y sí, ahora lo comento. Este es el único tema del no que no se ha aceptado como comentario. Tercero, se habló todo el tema del narcotráfico y sus consecuencias. Cuarto, el tema de la justicia transicional. Este es un tema que tiene que ver con aquella gente de una u otra parte o que está preso, o aquellos policías que puedan tener acusaciones, pues yo que sé, que se les fue la mano, o cargos del ejército. Qué se hace con la gente que está exiliada, en fin. Y entonces es transicional porque se busca una solución consensuada, en fin, de que la gente pueda incorporarse a la vida política y social lo más antes posible, cediendo. Claro, las dos partes tienen que ceder, es precisamente cuando hemos estado en clase, que así fue el tema, a la mañana por lo menos, a la mañana fue el tema más debatido que surgió. Hubo gente que dijo, no, vamos eso de facilitar la participación política. Bueno, ya lo dijo Santos, si no facilitamos la participación política de la gente que pone en la guerrilla, es que no va a haber acuerdo. Quinto, el tema de las víctimas, que es el tema más importante, y con todo el tema de verdad, reparación, etcétera. Luego los mecanismos de verificación, que son cómo se va a implementar la paz, cómo se van a entregar las armas, cómo la gente de las FARC se va a incorporar a la vida social, aquellas que tienen algunas acusaciones, yo qué sé qué se va a hacer, y lo mismo por la otra parte. Y finalmente, algunas cosas que tenían que ver con el llamado enfoque de género, que también ha sido una cosa muy debatida, porque algunos sectores del no, particularmente iglesias y protestantes, pues piensan que este enfoque de género es igual a puro libertinaje, cuando no es así, sino simplemente era que en algunas de estas cosas, de la violencia, de las víctimas, que particularmente afecta al tema de la mujer, la violencia sexual, no solamente el maltrato, sino que lo que tiene que ver con el conflicto, pues se resolviese. Entonces, el acuerdo en realidad, ¿qué es? Es una suma de pequeños acuerdos sobre estos temas que se hacen. Con todo eso se firma el acuerdo en Cartagena en septiembre. Se hace la convocatoria del referéndum. Sale por poquito el no. Y entonces, contra todo pronóstico, porque incluso la gente más optimista, incluida yo, pues no se pensaba que en un mes esto iba a tener, cuando hablamos en clase lo que va a pasar, yo lo veía a largo plazo, ¿no? Luego teniendo en cuenta que en el año 2018 por ahí hay elecciones, mucha gente pensaba que decía, bueno, esto ya se va a alargar por un año o por dos, y sin embargo, el 12 de noviembre, es decir, si la consulta fue el 2 de octubre, el 12 de noviembre ya se anunció que hay un nuevo acuerdo, llamado nuevo acuerdo o segundo acuerdo, y se firmó el 24 de noviembre. Este acuerdo, y aquí os dejaré un texto, pero que lo he subido ahí, este texto que es de la BBC británica, con lo cual pues no es ni de los unos ni los otros, refleja todo eso. Y dice que el nuevo texto ha pasado de tener 297 a 310 páginas. Y lo más importante de todo es que en el intermedio se juntaron con los partidarios del no. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué hay que incorporar? Y los del no básicamente hicieron 57 propuestas. De esas 57 propuestas, más o menos, según dicen, yo todavía no he tenido ocasión de leerlo todo para verificarlo, pero parece que es así, se han incorporado más o menos 56. Es decir, que yo creo que se ha dado una respuesta bastante amplia a las preocupaciones del no. El único punto es este de que está asegurado que vayan a tener unos escaños en la Cámara de los Diputados y en el Senado durante 2 periodos políticos. Ese es el único punto, es decir, sería el 57º que no se ha considerado. Y ese es el acuerdo. Entonces, como todo acuerdo, son 310 páginas, que pueden ser muy difíciles de leerse, puede ser cansado, pero si realmente alguien quiere opinar del tema a fondo, lo primero que tendría que hacer es coger esto, coger lo que propusieron los del no, ver cómo se han cambiado para hablar, diríamos, no sé, con la mayor propiedad posible, con fundamento, ¿no? O por lo menos, si hay versiones, como una que os he puesto yo ahí, resumidas. Dices, bueno, no va a leer 310 páginas, pero hay la típica versión de 10 paginitas que te compara qué cosillas se han metido con respecto al anterior. Y por texto. encima, ¿cuáles serían entonces los principales cambios del primero
del primer tratado a este último que se ha realizado? Los principales cambios pues tienen que ver con aspectos concretos de algunos temas de estos. Por ejemplo, pues no quedaba muy claro qué aportación económica iban a hacer las FARC a las víctimas. Entonces aquí se comprometen a que con buena parte de lo que sea el dinero que tengan o lo que fuese, lo van a entregar, y el grueso de eso va a ir a el apartado de víctimas, reparación económica, yo qué sé, etcétera, ¿no? Todo eso más o menos está recogido aquí, que en algunos temas de una cosa que había la justicia transicional se pensaba que pudiese haber jueces de otros países, al final van a ser jueces colombianos, en fin, O sea, está que se ha está desarrollado aquí. el primero más a fondo, ¿no? Es decir, es el primer acuerdo reformado en función de las exigencias o demandas de los partidarios del no. Fue una manera que se supone que buena parte de los del no, al ver ya satisfecha sus exigencias, o la mayoría de sus exigencias, pues podrían decir, bueno, pues ahora ya el acuerdo me gusta más. Pero como yo comenté en clase, no sé si a la mañana o a la tarde, porque ya no sé lo que digo a la mañana o a la tarde, yo creo que fue a la mañana, tal y como es Uribe, yo ya dije, o sea, Uribe nunca va a estar satisfecho. Nunca va a estar satisfecho. Ese es el problema, ¿no? Es decir, si Uribe ese, diríamos, el representante o la figura de los sectores y sobre todo pues económicamente fuertes y políticamente, diríamos, más duros en este tema, que consideran que esto no es un conflicto, es un problema de terrorismo y que hay que solucionarlo pues vía policial y punto, y cualquier otra cosa pues les parece que no es correcto. Bueno, pues es una forma de verlo, ¿no? A lo largo de la historia, pues las actuaciones políticas ante los conflictos y las guerras, pues ahí puede haber un amplio abanico de actitudes. Quizá le añadiráis o cosas psicológicas o cosas que te afectan, como por ejemplo, yo que sé, que el padre de Uribe fue asesinado por las FARC, pues eso igual te puede pesar. Que yo reconozco que te pese que tu padre asesinado, pero claro, el asunto es que en Colombia hay para todos. Hay para todos. O sea, Jorge, ¿tú aceptas el acuerdo de paz? Mira, oye, los paramilitares, una celda de paramilitares con gente de la policía, de los servicios secretos y de la guerra y del ejército, mató a mi padre, que era profesor universitario y sindicalista, y no era de las FARC. Claro. Yo no lo acepto. Bueno, pues podría ser el otro extremo. Podría ser el otro extremo. Entonces ya es una actitud ya que no está escrita, que ya ahí depende cada uno qué actitud tomar. Y en la mayoría de los conflictos, cada uno, según de que provenga, de su historia familiar, etcétera, etcétera, pues lo ve las cosas de distinta manera. Yo, en la mayoría de los conflictos, pienso ya no es antes académico, sino personal, creo que en la mayoría de los conflictos, como explico en una de las lecciones que nos quedan por ver, que veremos los últimos días, así de forma muy telegráfica, en la mayoría de los conflictos yo creo que hay que solucionarlos negociando. Que eso tiene aspectos negativos, que no todo el mundo esté de acuerdo al 100%, que el problema más gordo seguramente de todos los conflictos es el tema de las víctimas, y en conflictos muy gordos, muy largos como el de Colombia, sí, pero el problema está que todas las partes, política y humanamente, perciben las cosas desde su punto de vista. Entonces, negociar es, como todo en la vida, es que tú sabes que hay que empezar. Si tú no estás dispuesto a ceder en nada, ni te sientas, pero no ya en un conflicto, digo simplemente en cualquier cosa, en una relación de pareja, familiar, universitaria. Se va a juntar aquí el departamento y tal, y mis compañeros dicen que vamos a dar las clases de no sé qué manera. Bueno, pues que si yo no quiero tal, es que ni voy a la reunión, porque ¿para qué? O sea, entonces hay que, claro, tienes que ver si la otra parte está en disposición. Pero lo bueno de Colombia, después de muchos años, es, en los conflictos largos, que ya llevan 50, no sé cuántos años, como es el tema de Palestina, a veces no ves la luz en el túnel, y dices, esto no hay nadie que lo pueda arreglar, y además la cosa se ha complicado excesivamente y las partes están súper enfrentadas.
Bueno, pues a veces, como señalo precisamente aquí en un parrafito en la introducción, a veces es como casi un milagro, como cuando hay esto que se juntan no sé qué astro con la luna y el sol, que ocurre, no sé, cada 6.000 años, pues igual ha coincidido en estos 2 o 3 últimos o 4 años que las FARC se han dado cuenta que vivimos en el siglo XXI, que muchos de los gobiernos de izquierda con los que ellos pueden coincidir en América Latina, en Brasil, como era Venezuela, Bolivia de Evo Morales, Ecuador de Correa, Nicaragua de Ortega, etcétera, la mayoría de esos partidos de izquierda que han llegado al gobierno, no sé si al poder, pero sí al gobierno, ha sido vía electoral y no por las armas. Y buena parte de la gente que hoy es presidente, el presidente salvadoreño, la antigua presidenta brasileña, ¿no?, a la que se ha encargado, el que era Mújica, el que estaba en Uruguay, en casi todos estos hace 20, 40 años habían sido guerrilleros. ¿Y cómo han llegado al gobierno? Porque cuando negociaron, dejaron y tal, y han llegado vía electoral. Entonces seguramente las FARC han visto esto. Pienso que seguramente los cubanos, eso no lo sé seguro porque no estaba allí, pero intuyo que los cubanos seguramente les habrán convencido de que estamos en el siglo XXI. No sé qué. Entonces las FARC hay un momento en que, una coyuntura en que parece que se deciden a hablar. Coincide esto, que igual Santos, pues que lo que pasa es políticamente, que el anterior presidente casi te pone a dedo, uña y carne, el ministro de Defensa, después de Uribe, el principal responsable del gobierno de Uribe de perseguir a las FARC, ministro de Defensa, y en el conflicto de Colombia básicamente es el ejército el que combate con las FARC, no es la policía, básicamente es el ejército. Bueno, pues igual se te enciende la luz un día, unas conversaciones, o vienen los diplomáticos noruegos, o te dicen, oye, pues hemos intentado un sitio, ha salido, en otro no sé qué, lo de Irlanda del Norte se podía aprovechar, es un buen momento, nos vamos a juntar con no sé quién, sabemos que los cubanos han hablado con esto, yo qué sé, lo que sea, y de repente se pone todos los astros así en línea, más o menos, o gran parte de los astros, y se dan estas cosas. El conflicto de Irlanda del Norte, que era súper largo y complicado, gente que quiere ser británica, que es protestante, que descendiente de escoceses y de galeses, no sé cuántos, y los otros que se consideran irlandeses, que son católicos, que más bien son pobres, que desde que eres pequeño te estás tirando piedras, desde chavales, a los de la calle de frente. O sea, que estás viviendo el conflicto, que el primo de tu madre se lo han matado en una refriega, el no sé qué, y el otro chaval que le está tirando la piedra a otro lado, pues también. A su tío, pues el IRA se lo cargó, etcétera. Entonces, llegar a desatascar esas cosas, pues Requiere... sí, no es tan fácil. A mí me resulta, no sé, como muy positivo y esperanzador, aunque, como todo en la vida, igual no estés de acuerdo al 100%, o igual a ti no te parezca que todo cuadra como tú piensas que debería cuadrar. ¿Qué más? Bueno, ¿qué opinas personalmente de que vaya a haber ley de amnistía para los principales participantes del conflicto? Porque Opinión personal, ¿eh? Sí, porque personal. moralmente pues es un poco... Bueno, ya nos has estado hablando del tema, es más. Sí, lo que pasa que aquí vamos a decir que las reglas o normativas tienen que ser iguales para todos. Yo pongo un examen y digo, bueno, pues el criterio para aprobar son estos. Yo lo que no puedo es a no sé quién con unas reglas y a no sé qué porque me cae más simpático o simpática, decirle, bueno, pues como es más guapo, más majo, más no sé qué, no le exijo tanto. Sería injusto. Cuando decimos, bueno, si es ética o moralmente aceptable o no, etcétera, etcétera, claro, ¿de quién estamos hablando? Únicamente de las acciones que han hecho las FARC, o estamos hablando también de los paramilitares, De todas, de todas las partes. de Por todas, eso mencionamos de todas las partes. Bueno, pues ahí participantes. tenemos dos opciones, que todas las partes, o sea el ejército, la policía, los paramilitares, los políticos y las FARC y quien sea, pues de acuerdo a cómo sea la normativa en este momento que hay en Colombia, con respecto a estos temas, desde que tú te has cargado una cosa o has matado a una persona, se te aplica la ley fríamente tal cual está
y resulta que si te condenan a no sé qué, pues lo cumples. Ahí el primer cuestionamiento es lo de siempre, ¿no? Que también es subjetivo. ¿La justicia es igual para todo el mundo? Bueno, pues yo creo que no. Depende quién domine la justicia, no. Por tanto hay, pues igual la justicia con los paramilitares, si es así, puede ser más ligera, porque seguramente está más cerca de ellos, y en cambio con la otra parte, pues igual puede ser más dura. Y aunque teóricamente está aplicando la misma ley, en la práctica pues igual no lo hace. Segunda cosa, si estamos tratando de resolver un conflicto político y llegar a una nueva situación, pues igual lo que hay que hacer es bajar un poquito esas penas que en una situación que normal se pondrían, por hacer un poco, si se puede decir vulgarmente, aquello que se dice la vista gorda. Pero pues no se trata de que todo el mundo se vaya a su casa, porque luego también dentro de eso hay sus responsabilidades, tanto en las FARC como en la policía como en el ejército. No todo el mundo tiene las mismas responsabilidades, ni todo el mundo ha hecho lo mismo. O sea, no tiene la misma responsabilidad alguien, yo que sé, que ha estado en un comando de la FARC poniendo bombas, a uno que simplemente ha metido a alguien en su casa. Yo por lo menos creo que no, aunque esté en el mismo asunto. Y no es lo mismo un pobre policía que es un mandado a un general que ha marcado toda la estrategia contra insurgente y no sé qué. Por eso se llama justicia transicional. Es que durante un periodo de tiempo, de unos poquitos años, no sé si son 8 o 10, no me acuerdo ahora, se aplica, haces una salvedad con las normas que normalmente aplicarías, que sirven para todas las partes, en función de que todo el mundo se pueda sentir mejor y acepte pues lo que has negociado. Que eso sea arbitrario, injusto, etcétera, pues claro, ya depende de la opinión de cada persona, y particularmente con las víctimas o sus familiares. Bueno, pues eso está muy estudiado en todos los procesos, aquí, allá y en todo lo demás. El tema de las víctimas o de los familiares, siempre hay también las dos respuestas. Aquella gente que dice: yo nunca voy a perdonar que se mueran en la cárcel, a mí no me hables de final del conflicto. Y hay otra gente que dice que bueno, pues yo no voy a olvidar lo que han hecho a mi padre, sea quien sea, pero en favor de un nuevo país, de salir de aquí, pues bueno, voy a aceptar que el que fue el autor, pues que en vez de estar 40 años, pues mira, esté 10, o el que me meter en la cárcel, pues que lo mandes a, no sé, a otro país y que esté 6 años, etcétera. Porque esas medidas se van a beneficiar, o tan inmoral o moral o ético, van a ser para todas las partes que están en el lío, ¿no? Entonces, por eso hay luego estos experimentos, cuando digo experimento digo en el buen sentido, de conflictos como en Irlanda, y como incluso en el País Vasco, pues que se está haciendo, ¿no? Reuniones de estas de familiares de una víctima de ETA, de una víctima del GAL, de alguien que perdió el ojo en una manifestación policial, o un tiro que se escapó a la Guardia Civil en un control de alguien que se equivocaron y que no tenía que ver nada con la otra parte, ¿no? Y eso ya es muy personal, pero desde el punto de vista, diríamos, académico y político, más allá de lo personal, yo lo considero necesario. Y de lo personal, pues hombre, aquí cada uno no estamos venidos de Marte y hemos caído aquí en el caso de Colombia, con todas las cifras que son impresionantes de muertos, desplazados, no sé qué, pues lo que sirve es esto, la justicia transicional. Quien diga, bueno, pues esto es un poco como borrón y cuenta nueva, que es un poco salir por la puerta de atrás y que mucha gente o parte de la gente lo puede considerar que no es adecuado. Bueno, pues es que es un tributo que hay que hacer, entre otros, si quieres resolver esto por esa vía. Si no, queda la otra. La otra es volver a lo de siempre. Bueno, pues ya está, porque los conflictos tampoco se arreglan porque una parte... Es muy raro que un conflicto acabe porque una parte venza totalmente. ¿Tú crees que en Irlanda del Norte los británicos se impusieron a los diríamos, republicanos católicos o los
republicanos católicos a los otros. Pues precisamente como está en esa situación, pues los países se dividen en dos. Es como la guerra civil española, hay un golpe de Estado. Si el golpe de Estado hubiese ganado el de Franco, no hubiese habido guerra. Lo que pasa es que el golpe triunfa en una parte de España y en otra parte se hace republicana, hay una guerra civil. Las peores guerras precisamente son las civiles, ¿sabes? Porque tú puedes decir, bueno, pues aquí vienen los franceses, nos invaden, me voy contra los gabachos y tal, no sé qué, que es muy simple todo eso, ¿no? Pero bueno, pero es que en una guerra civil estás ahí con tu vecino, con un amigo que ha sido de la escuela y que te has llevado, o sea, que has hecho un montón de cosas con él Y entre hermanos y que está entre hermanos, familias que se dividen. Entonces, o tienes una disposición para entrar en este tipo de cosas o no. Yo no digo que, pero el que diga que no, pues que ponga otra cosa encima de la mesa, y porque si no la otra es que el conflicto siga. Que no digo que sea una opción, pero bueno, entre las dos, entre los pros y los contras de una cosa y otra y yo soy firme partidario de la resolución de lo negociada de los conflictos, aunque eso tenga un coste, aunque pueda ser criticable, etcétera, porque diríamos los inconvenientes o el costo que tiene que el conflicto siga y la dureza del otro, pues me parece superior. No sé. Y más en un conflicto así como el de Colombia, que lleva ya tantísimo tiempo. Por eso, es más o menos lo que opino muy personalmente, ¿no? Bien. Pero que también tiene conexión con lo académico, porque decir que todos estos temas de justicia transicional se ha escrito, pero cantidad. Porque ha habido muchos, bueno, tú mismo nos has estado poniendo ejemplos de que ha habido muchos países, problemas de este estilo y que al final llegas a un cierto consenso o no hay ninguna forma de evolucionar, ¿no? De los falsos positivos. Pues decir, no, mira, es que los familiares de la gente que le ha matado la FARC no está de acuerdo con esto y que les salgan de la cárcel lo que no se quede de acuerdo. Y las madres de los chavales que les vistieron de verde olivo y que los chavales ni tenían casi ni ideología política ni nada, o sea, que no se eran chavales de barrio y que casi ni se enteraban, esas madres, ¿qué iban a decir? Pues claro, estas también tienen que estar, diríamos, predispuestas a que, bueno, pues que guarden el recuerdo de su hijo, pero que pues, no exijan que no sé quién, pues no sé cuánto. Pues claro, es que eso es una negociación, además una negociación de este tipo es porque hay varias partes. Entonces hay que acercarse y en ese acercamiento tienes que ceder algunas cosas. Pero eso es la vida misma, o sea... Muy bien. ¿Qué más? Queríamos saber cómo ha afectado el conflicto a las relaciones de Colombia con el exterior, o sea, con otros países. Yo creo que va a ser positivo para Colombia. Va a ser positivo para Colombia porque le ha permitido en estos años al gobierno colombiano particularmente tener una estrecha relación con los países más importantes del mundo, más allá de las relaciones que ya tiene, a cuenta, diríamos, del tema del conflicto, ¿no? Y eso pues te acerca bastante. Colombia pues está casi todos los días en la prensa internacional. Para una gente, antes sí, Colombia había como dos imágenes, ¿no? Para una gente el Estado, pues sí que yo que sé, que oprimía, que no sé qué, amigo de los Estados Unidos, que tiene bases militares estadounidenses, es decir, el títere como Israel, no sé qué, en Oriente Medio, pues para mucha gente, pues Colombia en esa zona del mundo, ¿no? Yo creo que ahora con la nueva situación donde es decir, el conflicto no va a desaparecer ni se va a resolver. Aquí lo que se pone son las vías para intentar que estos problemas se resuelvan. Y que si hay discusión y no estamos de acuerdo en todo, se discuta políticamente, pero no con la violencia o con el terrorismo, como cada uno quiere llamarlo, por el medio. Entonces, si esto lleva a buen puerto, yo creo que va a posicionar a Colombia positivamente.
Colombia es un país que, como he comentado, tiene una ubicación geográfica. O sea, según miras ahí el mapa, la ubicación de Colombia es en medio de América, con el Pacífico y con el Atlántico. Es un país bastante rico desde el punto de vista económico. Si se tiene éxito en algunas de las políticas que hay aquí, se acaba de resolver el tema del narcotráfico, que eso es un problema muy, muy gordo, ¿no? Que incluso le da mala fama a Colombia, ¿no? Cuando dices Muy eso, mala. me voy a dar clases en la Universidad de Medellín, la gente te mira y te está loco, ¿no? Pues esto, ese tipo de cosas. Se mejora el tema agrícola, hay una mejor distribución de la renta, etcétera, porque es que no me acuerdo, nadie está planteando, yo que sé, que aquello va a ser desde el punto de vista económico y social, yo que sé, que se va a convertir aquello en no sé qué país, ¿no? Sino, o que se va a quitar a los grandes terratenientes las grandes fincas, etcétera. Eso no dice el acuerdo de paz. Entonces, yo creo que Colombia, siendo un país rico, bien posicionado, etcétera, todo esto le va a venir muy bien. Creo que va a seguir siendo un país algo más importante de lo que era en el mundo. Creo que le va a venir bien. Incluso creo que la fama que suele conllevar a veces este tipo de cosas, ¿no? Pues hace años a veces la gente de Madrid decía, no, para Bilbao, para no sé, ten cuidado, no te peguen un tiro por la calle, pero tampoco era para tanto, ¿no? Pienso yo, vamos, o sea, no sé, digo. Sí, o sea, sí, hay... Incluso queda gente así. no sé, pues lo mismo, yo creo que una Colombia sin violencia y resolviendo algunos de estos problemas y con los atractivos que tiene de cualquier tipo, económicos, turísticos, sí. Vale, 5 minutos nos esperas, que estemos acabando. Bueno, ha venido un poquito más de tiempo. Pues yo creo que sí, que internacionalmente le va a venir muy bien a Colombia. Y luego incluso con algunos otros gobiernos que igual antes podías decir, bueno, pues yo que sé, con Cuba se puede llevar mal, o con algunos gobiernos de izquierda latinoamericana, con sus vecinos venezolanos, no sé qué. Yo creo que las relaciones van incluso a mejorar. Es decir, yo creo que incluso internacionalmente le va a venir bien, igual que a nivel, diríamos, local, ¿no? O sea, no sé si es una visión igual demasiado positiva, pero optimista, quiero decir, pero bueno. Mejor ser optimistas, Sí, ¿no? Así, no, yo sí, yo intento serlo ya en esta vida, porque si no... Pues mucho mejor eso que no serlo. Sí. Pues muy bien, ya hemos acabado. Ah, qué bien. Ya está. Muchas gracias. Os doy esto, que es de la...